Bien, nuevamente, queridos hermanos y amigos, estamos transmitiendo, retomando la transmisión. Recién ahí tuvimos un corte en la internet, así que estamos retomando la transmisión. Vamos a dar un tiempo para que se conecten nuestros hermanos, nuestros amigos en distintas partes del país. Amigos y hermanos, saludo siempre a mi hermano y amigo Antonio Urné en Finlandia, quien comparte los videos. Carlos Gorosito, también en Barrio Los Chañares, en Tanti, familia de Marcelo, también Laura Andersen, ahí lo tengo a Walter Box, también estoy saludando, estoy bendiciendo a mis hermanos en esta tarde especial. Muy frío el cielo, se ha despejado en esta parte de la bendita República Argentina. Estamos proclamando, declarando las bendiciones del Eterno en los tiempos de necesidad, en los tiempos de cosas, siempre lo decimos, la Biblia lo dice, en el tiempo aquel que al hombre las cosas son imposibles a su manera, ahí está la mano del Señor obrando milagros, sanidad, y es el Dios de los milagros. Lo vemos en las Escrituras y esto nos anima porque Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer estuvimos compartiendo, estamos en el estudio semanal, la porción número 39, que hablaba de los mandamientos. ¿Se acuerda? Hay unos mandamientos del Eterno que son, lo podemos entender fácilmente. Es fácil, es simple. Lo podemos entender y hay que cumplirlo. Hay otros que se le llaman los testimonios o testimoniales, de aquellos que, por ejemplo, el día de reposo, el Sabbat, los mandamientos, las fiestas que habla el libro de Levítico, capítulo 23, las 7 fiestas, más el día de reposo, 7 fiestas de otoño y de primavera, ¿sí? Hablamos de la Pascua, de las primicias, del Pentecostés, como los conocemos, Shavuot, fiestas, hermanos, del día de trompetas, el día de la expiación, 7 fiestas que las tenemos que observar. Horacio Cofre, también está la familia Cofre, quiero mandar un abrazo grande, querida familia Cofre en la provincia de San Juan, un abrazo grande, queridos amigos. Y ayer estuvimos hablando del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ese peregrinaje por el desierto, 40 años. Y dicen los sabios que ese viaje, ese trayecto desde Egipto a la tierra prometida, a la tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel, se lo podría hacer tranquilamente en 40 días. Pero por la desobediencia, por la murmuración, por la queja, el pueblo va a demorar 40 años. Y en de estas cosas, tenemos que aprender, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuanto más dureza en nuestro corazón, cuanto más oposición a las cosas del Señor, va a tardar más la bendición para nuestras vidas. Por eso, la necesidad de ser obedientes, hermanos. A Dios no hay que cuestionarle nada. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Deuteronomio, el libro de Devarim, dice en el capítulo 28, habla de las bendiciones que van a alcanzar a una persona. Dice, las bendiciones te alcanzarán. ¿Cuándo? Cuando oyereis atentamente mi palabra, cuando anduviereis en mis estatutos, en mis mandamientos, ahí la bendición del Señor te va a alcanzar. Te va a alcanzar la bendición, se van a abrir los cielos sobre tu vida cuando disponemos, aunque no entendamos, aunque no comprendamos todas las cosas.
ahí va a estar la mano del Señor obrando a tu favor y serás bendito en tu casa, en el trabajo, al salir, al entrar, el fruto de tu vientre, lo que tus manos toquen, el campo, todo, hermanos. Cuando somos obedientes, ahí segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjese, hermanos, va a ser un impacto en el cielo. Todo aquello que hacemos aquí en la tierra va a tener una repercusión en los cielos. Jesucristo, el Mesías, dijo, todo aquel que me reconociere, dice todo aquel que me reconociere delante de los hombres aquí en la tierra, yo los voy a reconocer delante de los ángeles de Dios. Entonces, toda actitud que hagamos, hermanos, todo este tiempo, este flash que tenemos sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, esta vida, hermanos, qué bueno que sería vivirla de acuerdo a las leyes, a los mandamientos, a los estatutos del Señor. Estoy saludando a mis hermanos que se están conectando. Ya veo a Funes, en la provincia de Santa Fe, está nuestra hermana querida María, y Reinaldo en la localidad de Funes. Saludo a Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, para mi hermano Gaby Cabrera, también para Nati Díaz, para la mamá de Nati, para Enrique Cabrera en la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Me voy a Paso de los Libres, saludo a Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, a orilla del río Uruguay, preciosa localidad correntina. Toda la familia Rolón, que siempre envían sus saludos del barrio 60, Vivienda Nuevo, en Paso de los Libres, provincia de Corrientes. María nos dice, Miranda de Funes, nos dice, muy buenas tardes, pastor, bendiciones, estamos muy bien, gracias al Señor. Nuestros hermanos también habían estado convalecientes por el coronavirus, por el virus COVID, así que nuestros hermanos en la localidad de Funes ya están dados de alta. Capellanes del Ministerio Cosecha en la localidad de Funes, a quien saludamos y bendecimos desde aquí. Desde la provincia de San Juan te saludo, queridos hermanos. Muy bien, algunos acontecimientos que se han nombrado, ayer estuvimos nombrando de esta porción semanal, de este fin de semana, ya respirando y palpitando lo que es el Día del Padre. El Día del Padre, mañana, domingo, vamos a estar celebrando y quiero aprovechar este momento para saludar, para bendecir a todos mis hermanos, amigos en distintas localidades de distintas partes. Quiero saludar a mis hijos también en Finlandia, que ya recibí el regalo, así que muchísimas gracias para Fernando Cajas en Finlandia, para Soledad, para Paula, para Leo, para Carolina también estuvo, ya recibí los regalos, así que estoy contento, con muchas ganas de servir, muchísimas gracias. Y el saludo extensivo, decía para todos los papás que reciban sanidad, que reciban restauración y por sobre todas las cosas, tal vez por la economía, por esta situación que se está atravesando en el país, a lo mejor no puedan recibir algún regalo material, pero sí que puedan recibir el abrazo de sus seres queridos, hermanos. La vida es un flash, aprovechen de perdonar, de restaurar, de abrazar, bueno, mucho no se puede abrazar, pero de contener a la familia, que es lo más importante, queridos hermanos. ¿Sí? Un abrazo grande. Muy bien, vimos cómo el pueblo ayer la congregación de Israel ahí en el desierto estaban pidiendo agua y Moisés, ¿se acuerda esa actitud? Que el Eterno le dice, habla a la roca para que la roca
para que se glorificase el nombre del Eterno en el desierto, 40 años. Estamos en las últimas instancias de esa escena, de ese transcurrir. Y ya hay una sentencia, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque el Señor se va a disgustar con toda esa generación. Y esa generación va a perecer en el desierto. En esos 40 años que van a transcurrir, no va a entrar ninguno de ellos. ¿Por qué? Por la queja, por la murmuración, por la contienda, por tantas cosas que contendió el pueblo contra el Eterno. Por el agua, por el pan, por la carne. Nos hubieras dejado en Egipto. Nos hubiéramos muerto allá porque era mejor acá, no sabía. Y siempre la queja. Y vimos que la queja es un impedimento para alcanzar el objetivo, para alcanzar la bendición, la murmuración, hermanos. Vimos cómo la lepra se manifestó en la vida de Miriam, de María, la hermana de Moisés. Entonces, hoy lo que quiero compartir es otro acontecimiento, hermanos, que Jesucristo, el Mesías, lo va a citar también en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. Pero fíjese, dice en el capítulo, estoy en el capítulo 21 del libro de Números, o Bamidbar es el nombre hebreo para números, para el libro Números. En el capítulo 21, a partir del versículo 4, hay un título acá, en Reina Valera 1960, y dice, la serpiente de bronce. Hay un título, siempre recuerdo, siempre digo que la Biblia original no tenía números de capítulos, ni de versículos, ni subtítulos, fueron puestos después para un mejor estudio sistemático de las Escrituras. El título acá dice, la serpiente de bronce. Ya cuando escuchamos, hermanos, la palabra serpiente, ¿con qué la va a asociar? ¿Qué le viene a la mente? El Génesis, el Bereshit, la caída del hombre. Adán y Eva, la serpiente. Lo primero que vemos en el Génesis, en el principio, que por causa de la tentación, la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales, y ahí hubo un diálogo con Eva, y bueno, el resultado usted ya lo conoce. La serpiente. Y cuando vemos bronce, el bronce, la palabra bronce, ese metal, está relacionado, ¿sabe qué cosa? Al juicio, a juicio. Nunca debemos olvidarnos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia, ante un juicio. Vamos a resucitar, va a haber una restauración de todas las cosas, pero tiene que haber un juicio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a compartir la palabra y dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó. Recién decía la importancia de animar a las personas. La misma psicología, los psiquiatras, psicólogos, nos animan a las personas a darle buenos conceptos, a levantar el ánimo de las personas. ¿Por qué? Porque distintas situaciones van a provocar que la persona se desanime, que cuelgue los guantes, que tire la toalla. Entonces, eso es, hermanos, justamente para eso sirve animarse a la persona. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Otra vez la queja, hermanos.
viene de seguido esta queja del pueblo de Israel. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. Estaban cansados, o sea, no estaban conformes, pedían agua, les daba el agua de la roca, pedían carne, habían lluvia de codornices hasta que les salía, dice la Biblia, hasta por las narices. Les salían las codornices y estaban fastidiados, dice, de este pan tan liviano, pero por un periodo de 40 años, Dios el Eterno va a asistir, queridos hermanos, a su pueblo, no lo va a dejar abandonado en el desierto. Claro que no. ¿Por qué? Porque el desierto es lo que nos fortalece, hermanos. En el desierto, cuando no hay nada, cuando no hay nadie, ahí está el Señor para extender su mano, para hacer manifiesta su misericordia y para demostrar su gran fidelidad, que es desde ahora y para siempre. Y Jehová envió entre el pueblo, mire, se enojó el Eterno. Por eso digo que a cada acción que desarrollamos en la tierra le corresponde una reacción. Es una ley física. A cada acción le corresponde una reacción. Entonces el pueblo se quejó, murmuró otra vez contra Moisés, contra el liderazgo, contra el mismo cielo, y viene la respuesta del cielo. Dice que el Eterno Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjese, la Biblia lo dice, la Biblia dice que el pago del pecado es... La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dávida, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dos opciones. La paga del pecado, que es la muerte, o la vida eterna. Son las opciones, lo que el Señor pone cada día. Dice, hoy pongo delante de ti la vida y la bendición. La vida, la bendición, y del otro lado la muerte o la maldición. Elige, dice el Eterno, pero elige la vida para que vivas. Entonces dice que envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Elohim, contra Yahweh nuestro Dios y contra ti. Ruega a Jehová nuestro Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Se dio cuenta el pueblo. Esto es muy importante. Arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento es teshuvah. La palabra hebrea es teshuvah, que significa no solamente arrepentirse, porque solamente a veces las personas dicen, sí, me arrepiento, de labios para afuera, pero no en el corazón. Entonces la palabra teshuvah es más ambiciosa y habla de retornar. Eso significa dejar de poner la actitud contraria al plan, a lo que Dios estableció, y volverse a casa como el hijo pródigo. Siempre tomo ese ejemplo. El hijo pródigo que malgastó todo, vivió desordenadamente, pero llegó el momento en que fue ajustado por la situación y tuvo que volver a casa, a la casa del padre, donde había ¿qué cosa? Abundancia, donde había reconocimiento y había vida. Entonces dice que el pueblo se arrepintió, queridos hermanos, y dijo, hemos pecado. Apareció la palabra pecado, que está relacionado con el bronce, con el metal, que es juicio. Entonces, por causa del pecado, hermano, viene la separación, la muerte. Dice
Isaías capítulo 59, versículo 2, que el pecado del hombre ha provocado, la iniquidad, la maldad del hombre, provoca una separación entre el cielo y la persona. Dice que Dios aparta los ojos y los oídos para ni ver ni escuchar por causa del pecado. Vemos que hay pecados que son conscientes. La persona, el individuo conscientemente peca y sigue pecando deliberadamente. Sabe el hombre que está haciendo lo malo porque tiene conciencia y no tiene excusa. Dice Romanos capítulo 1, no tiene excusa. Y otros pecados son por ignorancia, pero tiene que reconocer el hombre esos pecados. Aquí sucedió esto con el pueblo. Se dieron cuenta que estaban murmurando porque no tenían agua, porque no tenían carne, porque ya estaban fastidiados, dice, del maná que venía del cielo, hermano. No tenían que trabajar, no lo tenían que cultivar, que cosechar, que procesar. Simplemente ir al campo a buscar los 6 días de la semana y el séptimo no vayan, porque no va a haber el maná del cielo, no va a estar para el séptimo día. ¿Por qué? Porque el sexto día iban a recoger doble porción. Fíjese la gran misericordia, el gran amor del Eterno, que el sexto día les daba doble porción de maná para que al otro día no vayan a buscar. Y después el ciclo continuaba nuevamente. Se dieron cuenta y Moisés va a interceder. Vio que hay una necesidad de un intercesor y la figura de Moisés es la figura del Mesías también. Hay un paralelo muy parecido entre las dos figuras. Moisés, que va a rescatar un pueblo de la esclavitud y lo va a llevar a una tierra prometida. Y por el otro lado, Yeshua, Jesucristo, el Mesías, que nos saca de la esclavitud, hermanos, del pecado, de la muerte misma, y nos lleva a una tierra prometida también, a las cosas restauradas, a un nuevo estado de cosas, de un estado a otro estado de cosas, pero mejor, por supuesto. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí le da, mucha gente malinterpreta esto y dice: no, tenemos que hacer imágenes y mirar a esa imagen. Aquí está establecido, aquí hay un caso en que se hizo una imagen. Pero era el contexto de este texto, hermanos. Tenemos que leer todo el capítulo. ¿Para qué lo hizo? Para que toda persona que era mordida por la serpiente, cuando alzara los ojos y mirara esa, acá dice esta versión, un asta, es un palo como un mástil, y hace referencia, ya lo vamos a ver, a la cruz, a la estaca de ejecución. La Biblia hebrea israelita, la Santa Biblia israelita, dice estaca de ejecución en lugar de la cruz. Pero le da la solución. ¿Por qué? Porque hubo mortandad en el pueblo. Pero todo aquel, apareció la palabra pecado, que mirare, dice, a ella vivirá. Ya hay una sombra profética, la Biblia lo dice, que todos estos acontecimientos del pasado, de la Torá, de los profetas, de los escritos de Salomón, toda la figura, en todo texto hay una figura de Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo aquel, dice, que está enfermo, que se está a punto de morir. ¿Por qué cosas? Por el pecado, por la mordedura de la serpiente. La serpiente es el símbolo del pecado. Entonces todo aquel que está envuelto, que ya lo mordió la serpiente, el pecado, y mirare, dice, a la serpiente que fue levantada en esa asta, vivirá. Esa es la respuesta, hermanos, esa es la solución
para ese tiempo y para este tiempo y para todos los tiempos. El mirar los ojos, dice Hebreos capítulo 12, puestos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. A Él es el prototipo hasta que todos lleguemos, dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Vamos caminando, queridos hermanos, en dirección a la perfección, no habiéndolo alcanzado todavía, como dice el apóstol Pablo. Y Moisés dice, hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran amor del Eterno para con nosotros, hermanos, que aún siendo malos, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia! ¿Cómo no reconocer, queridos hermanos? Voy a ir a Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, lo voy a leer textualmente. ¿Por qué? Porque él va a reconocer, el Mesías, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, va a reconocer este acontecimiento. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Está citando, hermanos, ese acontecimiento, ese escenario del libro de Números. El Mesías Jesucristo lo está recordando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A dónde lo van a levantar? En la cruz, hermanos, por la obediencia. No fue hallado en el pecado. Cuando lo están crucificando, cuando lo levantan sobre esa cruz, esa estaca de ejecución, dice la Biblia, relata que habían dos malhechores, uno a un costado y el otro al otro. Y uno comenzó a injuriarlo, a decirle al maestro, al Mesías, a decirle, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, de esa estaca, sálvate y sálvanos a nosotros. Si eres hijo, y lo injuriaba. Y el otro que estaba ahí al costado también dijo, no lo molestes. Nosotros merecemos esto por nuestras actitudes, por nuestra vida, por nuestra vana manera de vivir. Nos merecemos esto por el pecado, porque eran malhechores, dice la Biblia. Pero él es inocente. Él es esto. Y dice que mirándolo, le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Mesías inmediatamente, torciendo, girando su cabeza, le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, un ladrón, un malhechor, en el último aliento, en el último instante de su vida está diciendo, está reconociendo, hermanos. Está reconociendo, Señor, el señorío de Cristo, el señorío del Mesías, hermanos. Reconoció que es el hombre que vino del cielo, el ungido de Dios. Ciertamente muchos los reconocieron como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este día y en todos los días de nuestra vida esa palabra suena más fuerte. Y aquella persona que tal vez ha vivido una vida desordenada, que tal vez está pagando las consecuencias de sus errores, porque los errores se pagan y se pagan caros, queridos hermanos. Y tal vez este sea el momento para que esa persona diga, sí, reconozco que he fallado, reconozco que he murmurado, que he mentido, que he sido celoso, envidioso, cuántas cosas, mentiroso.
Pero este es el momento y todos los días, primera de Juan capítulo 1, 9, nos dice que si confesamos a Él, que si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sabemos qué va a pasar mañana. La Biblia nos dice hoy es el día de salvación. Hoy tienes una oportunidad para restaurar esa relación. Tal vez estaba quebrada, estaba rota. Tal vez el Eterno apartó sus ojos y sus oídos de tu clamor. ¿Por qué? Por el pecado, por el juicio. Pero cuando lo reconocemos, hermano, Él es fiel y verdadero para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que puedas meditar en esta palabra. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por cada mensaje. Que la bendición, la que enriquece la Biblia, nos habla de una bendición especial que viene del cielo. La que enriquece, la que no añade aflicción, descienda sobre tu casa, sobre tu vida, con sanidad, con salud, con protección para tu matrimonio, para tus hijos, tus nietos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que te dé paz. Muchísimas gracias, amados. Que la paz del Señor descienda sobre sus hogares y nos estamos encontrando en el próximo video. ¿Para qué? Para que hablemos más y más y más palabra del Señor. Un saludo grande, querido suboficial mayor Hugo Antonio Rego, un amigo desde San Luis que nos está saludando. Un abrazo grande para la familia, la esposa. Muchísimas gracias. Grandes bendiciones para sus vidas. Bendiciones. Shalom.